productores pequeños en general, hay mucho de la dinámica cultural, social del pequeño y de esta producción más orgánica, que con las tendencias mundiales y con todo lo que significa la agricultura orgánica, un poco surge este tema de, bueno, ¿cómo atendemos desde lo público, cómo se hace esta intervención desde lo público en este sector que está creciendo? En lo que hemos venido trabajando con Graciela, lo hemos venido hablando y discutiendo en el día a día que tenemos de la oficina, ella decía, bueno, está sucediendo, la agricultura orgánica está empezando a posicionarse y está sucediendo que los gobiernos no tienen estas herramientas de, bueno, ¿y cómo nos aproximamos? Hay estrategias de intervención, hay acciones, pero este concepto global de una política pública para agricultura orgánica un poco estaba, digamos, sin una definición clara. La idea de hoy, muy corto, porque en realidad es presentarles un poco este trabajo que les comentaba de lo que se ha venido queriendo trabajar sobre metodologías para formular políticas públicas diferenciadas de acuerdo al sector. Ya hicimos un trabajo grande, salió una guía publicada sobre política diferenciada para agricultura familiar, con las realidades que tiene este sector, y la idea un poco es poner sobre el tapete el debate sobre la política pública para agricultura orgánica, y la idea de hoy es un poco mostrarles muy tangencialmente lo que está detrás de esta metodología, cuál sería la estructura y cómo se trabajaría el tema en caso de que definitivamente esto sea un camino a seguir. Lo primero que me gustaría especificar y es que la política pública como definición, no sé, estoy creo que dándole el botón que no, ahí está. Como definición estratégica de esto, teoría política, acá no estamos haciendo ninguna, hay muchísimas definiciones, la teoría política cuando se toma con otros, o sea, en una mirada multidisciplinaria, incorpora, no incorpora. En términos de estos sectores y este tema que venimos trabajando, la definición que a mi parecer es la más adecuada, que es la que se trabaja en toda la parte rural, es el proceso a través del cual cada Estado interpreta e interviene en la realidad para el logro de un objetivo común de convivencia o desarrollo determinado y mediado por la relación entre el sistema político y los agentes sociales y económicos del país. Es importante dentro de esta definición, que se ve grande, gruesa y con una cantidad de componentes, tratar de identificar cuáles son las partes como fundamentales para tener en cuenta desde la intervención pública, o sea, desde el papel que todos los que están acá sentados escuchándonos tienen. Porque es muy importante dentro de políticas públicas también identificar en dónde estoy parado, quién soy y cuál es la competencia que tengo en él. En este caso me parece importante destacar varios temas de la definición. Primero, política pública no es un documento de un programa que tiene una serie de acciones, que es lo que normalmente tenemos en la cabeza como política pública. La política pública es un proceso que como tal se mueve, se varía, tiene que estar dinámico, porque es el proceso en el que este Estado interpreta y va a intervenir esa realidad. Entonces no puede ser estático, no puede ser el programa que diseñé hoy, 13 de marzo del 2018, porque tiene que responder a esa realidad que es cambiante, que no se queda tal cual como hoy, no es una fotografía la política pública. El Estado tiene como definición teórica el velar por el bien común, es decir, la perspectiva que está sobre, y ahora más adelante muy rápidamente vamos a ver el tema de qué sucede con la relación entre sistema político y agentes y sociedad, tiene que velar, o sea, el objetivo es el objetivo común, es lo que entre todos va a hacer para la mayoría, para el común, para un objetivo en particular. Y eso va a estar siempre determinado y mediado por cómo se relaciona el sistema político con los agentes. No es independiente, si bien existen muchas políticas que se hacen sin tener en cuenta la diferencia, digamos, la posición o la relación que hay, la realidad es que el impacto que tiene una política pública diseñada desde esta concepción es diferente si tomo en cuenta que hay una relación y que ese agente social me ve de una manera. Sobre todo a los organismos de control los ven como fiscalizadores y es fundamental tener en cuenta ese aspecto al momento de formular una política porque el impacto
y el impacto medido no solo en resultados, sino en presupuestos, en tiempo, en capacidades técnicas, es muy alto. El costo de diseñar mal una política pública y un programa de intervención público es muy alto en muchos aspectos. Entonces, teniendo en cuenta un poco esta definición en la cabeza y rondándonos un poco, la pregunta que sigue es: ¿de qué hablamos cuando hablamos de formular política pública diferenciada para agricultura orgánica? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Por qué? Porque, y eso es algo que en lo personal y lo que se viene trabajando desde el ICA es muy importante, es este tipo de metodologías, son unas guías para generar procesos que respondan a la realidad, son trajes hechos a medida, no pueden ser, o sea, lo que se diseñó para agricultura familiar no puede ser simplemente transformado, cambiamos el nombre de agricultura orgánica y lo aplicamos, porque estamos hablando de unos sistemas complejos y es lo que significa pensar en el sistema de la agricultura orgánica. ¿Qué hablamos cuando hablamos de agricultura orgánica? ¿Qué es lo que está en juego cuando se habla de agricultura orgánica? Por favor, si afuera nos están escuchando bien, si hay algo, pongan la manito y acá Juan me dice que me detenga o que siga. Y si están viendo bien la presentación también. Perfecto. Perfecto. Bueno, un poco el sistema de la agricultura orgánica, pensado desde mi posición, que no es una experta en agricultura orgánica, pero dentro de esta realidad, ¿de qué hablamos cuando hablamos de agricultura orgánica? O sea, es imposible pensar una definición o una metodología de política pública si no entramos a discutir qué significa la agricultura orgánica como sistema. Como sistema, ¿por qué? Porque es este sector que, como les mencionaba al principio, está un poco entre dos lugares, va y viene, juega entre el grande y el pequeño, juega en producción, juega en sanidad, juega en medio ambiente. O sea, realmente hay ahí un punto que es importante pensarlo más allá de lo que se viene trabajando. El sistema de agricultura orgánica, desde lo que podemos pensar como política pública, tendría que tener en cuenta y estar medido por los modelos productivos que generan y determinan los procesos de agricultura orgánica. Todo lo que tenga que ver con la forma de producción es uno de los componentes fundamentales a tener en cuenta al momento de diseñar una política pública. Todos los componentes ambientales que genera los cambios de producción hacia algo orgánico, hacia todo este tema de la economía verde y de la agroecología y de todos los temas que están rondando la producción más limpia, ahí estamos, tienen que ser también tomados en cuenta. Vienen ahí procesos adicionales que tienen que tener en cuenta al sistema, que es la estructura social de los productores, tanto los que tienen un nivel de desarrollo más alto y tienen una capacidad de producción alta, de cumplimiento con la certificación, de fomento y demás, como los pequeños que también trabajan y funcionan dentro del sistema, porque esa estructura social va a determinar el grado de intervención y la distribución de los recursos y de las acciones públicas dentro de la política. Los sistemas de control y fomento estarían dentro de lo que se llamaría el componente institucional, porque es fundamental determinar la competencia para que en este tema de política pública diferenciada, la idea es que todos sumemos lo que tenemos para sumar, para tener una gran bolsa muy grande, y no lo que suele suceder muy a menudo con las intervenciones públicas es que se pone mucho en una sola, se ponen triples en otra se deja sin tener en cuenta. Digamos, llegamos desde distintas maneras. Acá, reconocer la institucionalidad y hacerse esa pregunta por la institucionalidad habla de posicionar la competencia y el recurso que cada uno de los actores de los sistemas de control y fomento para agricultura orgánica tienen en el diseño y en la ejecución y evaluación de la política pública. De otro de los aspectos fundamentales son las estructuras de mercado y comercio, que son digamos, vitales en todo el tema de agricultura orgánica, en el tema de desarrollo, de impulso. Es uno de los objetivos, además, que tiene la CIAO estructuralmente, que es poder generar y hacer crecer y tener en cuenta
este mercado y este comercio y cómo podemos fomentar para que haya un mayor desarrollo. Y finalmente, uno de los componentes que también juega parte dentro de la agricultura orgánica son las tendencias culturales, porque gran parte de este mercado está creciendo porque existe esta medida y este cambio cultural a comer más sano, a comer mejor, a interpretar la agricultura orgánica como una bandera de lo sostenible, y esa tendencia cultural tiene que formar parte fundamental porque es lo que va a garantizar la sostenibilidad de la política, ¿sí? Entonces, de esta manera, no sé por qué no me estaba, ahora me di cuenta que no estaba corriendo la animación, pero no importa un poco, no, pasa atrás un segundo. Lo que ustedes ven ahí es la idea del panal. Sí, la idea del panal es la construcción de todo. O sea, la agricultura orgánica no puede pensarse como política pública por solo uno de estos lugares. Tendría que contemplar toda esta realidad, por eso está ese engranaje, porque claramente donde intervengamos en uno, va a mover más o menos el engranaje que corresponde. Y la idea es poder encontrar desde la formulación cuál es el punto exacto de cada uno de estos engranajes para que realmente el resultado sea el óptimo o al menos el mejor dentro de lo que se puede invertir y los recursos que pueden haber. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Un poco esta es la contextualización de acá es donde estamos parados, esta es la cancha de juego y ahora habría que pensar en esta idea de la metodología de política pública, dónde va cada jugador, cuál es la estrategia de equipo y cómo se va a jugar. Sigamos ahora sí. Entonces, muy rápidamente voy a pasar 3 o 4 diapositivas sobre lo que significa hablar de política pública, el sistema político y este tema de la gestión pública y la institucionalidad, porque son los componentes fundamentales de lo que desde el ICA venimos trabajando como metodología de política diferenciada. Es decir, todos esos componentes, al menos digamos en el caso de agricultura familiar, se hizo a través de una serie de talleres con equipos técnicos, pero hay que sentarse a discutir esto, o sea, hay que ponerse a pensar cuál es en esa cancha estos componentes. Habla un poco más pausado. Dale. Vale. Me pasa a veces. Entonces, se escucha entrecortado, ese Panamá y es tu paisano ahí también. La hago más lenta. Entonces, ahí está pasando, bueno, no pasa. Porque no hay dinámica. Claro, no está, no se hace la, está perfecto. Bueno, un poco, la teoría aquí ya viene, o sea, lo que vimos al principio es el concepto de política pública desde la teoría. Al empezar uno a desagregar los temas para pensar ahora en agricultura orgánica, vienen una serie de componentes fundamentales que habría que tomar y es a qué nos referimos como política pública diferenciada. La política pública tiene 4 grandes lineamientos: el objeto, la acción, los recursos y los actores. En este caso, hay que, digamos, lo importante es reconocer el objeto de la política, que en su gran mayoría, si no en todas, no me gusta ser totalitarista en los conceptos, pero en su gran mayoría atienden a realidades complejas. No es fácil identificar ese panal ni cómo están, o sea, va a ser un tema complejo. Es complejo porque la realidad es muy compleja y eso es uno de los temas que hay que tener muy presente para el diseño. Esto requiere un poco de tiempo, de conocimiento y sobre todo de expectativa cubierta, es decir, se sabe que es una realidad compleja. Tener una metodología o no para hacerlo no la hace menos compleja, pero permite articularlo. La acción habla de la gestión política, social y económica que el Estado tiene al intervenir a través de una política. Para ello pone en juego una serie de recursos, desde los presupuestales y financieros hasta los técnicos, institucionales y en muchos casos, y aquí es importante ponerlo, las voluntades políticas, porque son recursos que los gobiernos tienen y que se juegan al definir una política pública. Entonces, todos esos componentes, técnico, financiero y político, en el concepto político que conocemos del discurso político, de la línea política, son parte
indivisible de la formulación de una política pública. Es decir, que cuando uno se va a sentar a diseñar política pública, tiene que tener en cuenta qué está sucediendo con la voluntad política. Porque creo que todos en algún momento conocen la historia de la gran política diseñada hermosamente, que cuando cambia un gobierno queda con suerte entre un cajón, sino en el tacho un poco. Pero esto tiene que ver porque no se toma en cuenta desde la entrada esta realidad de voluntad política que es fundamental para poder formular política pública. Y finalmente, como habíamos visto en la definición, el tipo de actores y el papel y competencia que tiene cada uno de los actores, desde el productor hasta, en este caso, hablaríamos de los mercados internacionales, si se habla de exportación, por ejemplo, tienen que estar contemplados, o al menos en el consciente colectivo de quien diseña esa política pública, porque van a jugar parte de ello. O sea, van a tener un papel y van a determinar en mayor o menor grado el resultado y el impacto de la política pública. En este caso, es importante, y ese sí ha sido una suerte de bandera personal, el tema de pensar y utilizar los conceptos que existen. Y claro, ahí va, además, digamos, de mi expertise en desarrollo territorial, soy un poco adicta al estudio, con lo cual he estudiado bastante y me gusta pensar que la conceptualización y la teoría tienen un papel, no solo recibirnos y graduarnos de las universidades, sino que pueden ser aplicadas en la acción, en este caso en el lugar donde estoy, técnica de poder definir acciones y metodologías. En ese tema hay muchísima literatura y muchísima discusión académica en torno a esto que se llama la matriz del sistema político y la sociedad. Es decir, cómo interactúan y cómo no pueden estar desligados al momento de intervenir y de hacer gestión pública las relaciones y los grados de relación, confianza, expectativa que haya entre el sistema político y la sociedad. En este caso es importante pensar que la sociedad está compuesta, independiente de cualquier posicionamiento público que queramos ponerle, como tal, está compuesta de grupos de interés, de individuos que van a buscar su beneficio personal, que no está mal, porque son individuos que todos lo hacemos, todos buscamos nuestra satisfacción personal. Dentro de cuando la sociedad empieza a organizarse y a intervenir con el sistema político, se convierten en grupos politizados, tienen un pensamiento, una estructura, están en competencia y buscan poder posicionar su tema dentro de la agenda pública. Y ese tema interviene a uno de los puntos de la metodología, y es el análisis de conflicto. O sea, diseñar política pública requiere que los técnicos y decisores sepan metodologías de gestión de conflicto, porque son grupos de interés en conflicto los que van a ser beneficiarios, usuarios y participantes de las acciones públicas. Y en el otro lado de la matriz están las acciones de gobierno, como el sistema político que tiene este objetivo del bien común, que está institucionalizado, tiene una estructura con la cual determina el uso de sus recursos técnicos y financieros, y está determinado por marcos normativos de distintos niveles territorial. El marco normativo que uno tiene que pensar tiene que tomar desde lo global, porque hay normativas internacionales, pensemos en medio ambiente, en todo lo que son los tratados sobre humedales, sobre zonas protegidas, que claramente alguien en lo local tiene que tener en cuenta, porque en algún momento de su política esa normativa puede llegar a frenar o a impulsar, pero no se suele pensar en el momento en el que voy a diseñar
si hay algún marco normativo internacional que me afecte o no la intervención que quiero poner. Y de ahí para abajo, en el caso, por ejemplo, de Argentina, la relación entre marco normativo nacional, marco normativo provincial, en el caso federal, o dentro de los distintos procesos en los países que tienen procesos más centralizados, pero todos esos marcos normativos tienen que ponerse también en el tapete, digamos, en la cancha de juego, porque son fundamentales, porque si no en algún momento voy a resbalarme en el juego. Se ha incorporado a República Dominicana. Sí, ahí estamos bien. Y buenas tardes, días, no sé en qué horarios estamos. Me dice aquí Grace que tenemos más incorporaciones. Bueno, entonces, teniendo en cuenta este modelo, teniendo en cuenta esta matriz, entran en juego procesos que históricamente se han venido dando de lo que es la gestión pública. O sea, como vimos un poco el tema de la definición de política, viene luego esta discusión de el lugar y la posición, y luego viene algo fundamental que es la gestión pública. O sea, la política pública como proceso se apoya en la gestión pública, que son todos los sistemas de fomento, por ejemplo, en los que estamos trabajando ahora, que vienen participando, los mismos de control, los mecanismos ejecutivos, son la forma operativa de esa política. Y esa gestión pública no está exenta de distintos modelos. Teórica y conceptualmente, teniendo en cuenta la experiencia de los últimos años, sobre todo en el hemisferio, se han definido o se han estado en discusión tres grandes modelos de gestión pública. Uno de ellos es la gestión burocrática, el otro se llama nueva gestión pública, y finalmente los últimos años vienen traccionando de la mano de los enfoques más territoriales, más integrales e inclusivos, los temas de gobernanza. Pero bueno, hay que ver qué significa intervenir o realizar una política pública de acuerdo a cada modelo de gestión. Los procesos de toma de decisiones en la gestión burocrática suelen ser de manera centralizada, es el Poder Ejecutivo quien toma la decisión operativa para ejecutar. En los procesos de nueva gestión pública se incrementaron los procesos de descentralización, donde probablemente la decisión se toma a nivel central y la operación se hace a nivel local, o se deja alguna parte de la decisión al nivel local, provincial o departamental o regional, y algunas otras a los niveles centrales. Y los procesos de gobernanza hablan de una modalidad que se llama corresponsabilidad, donde al identificar qué le compete a cada uno de los actores, cada uno toma la decisión que corresponde a su núcleo de acción, o sea, hasta dónde tengo yo la capacidad de tomar una decisión operativa para aplicar en la política de acuerdo al lugar donde estoy, y corresponsablemente con el actor del otro nivel definimos el proceso de toma de decisiones. ¿Cuál es la relación con el agente social? En la gestión burocrática, que es la palabra que todos conocemos de los temas burocráticos, es una gran autonomía frente al agente social. O sea, es una decisión y una política tomada y operada desde lo público, donde en realidad un poco le llega al agente social. La nueva gestión pública, que introdujo muchos componentes de la gestión privada, o sea, de lo que es la administración privada, le da a la demanda un lugar muy importante, y es: yo actúo y opero de acuerdo a lo que me demanda el agente social. Entonces entrego lo que me demanda ese agente. Los procesos de gobernanza empezaron a incorporar lo que son los procesos participativos y los modelos de cogestión, donde nuevamente, teniendo en cuenta el grado de competencia que cada actor tiene una responsabilidad y un compromiso para la gestión de esa intervención. Y empezaron a surgir en los últimos años todos los procesos participativos que todos conocemos,
Ahora más adelante vamos a ver un poco lo que son las principales críticas a los tres modelos, porque tienen, digamos, uno es la panacea, salvación total de la gestión pública, porque, como decíamos, es una realidad compleja. La pública, la social y la institucionalidad. El esquema institucional, lo burocrático tiene una ordenación jerárquica, la gestión pública busca la eficiencia, entonces se organiza de acuerdo a donde sea más eficiente, y en general en la gobernanza surgieron procesos de institucionalidad mixta, alianzas público-privadas, alianzas sociales públicas, en algunos casos una alianza entre privado y social. Aquí en privado estaríamos pensando en lo que es el agente empresa, el agente de mercado fuerte. ¿Cómo se orientan los resultados de la gestión? En la burocrática la búsqueda es la especialización y la sectorización. En la nueva gestión pública son enfoques de mercado, donde el mercado te dictamina el proceso, y gobernanza empezó a incorporar procesos de cohesión social y territorial. Buscar generar además dinámicas inclusivas, dinámicas donde el desarrollo forma parte fundamental de la acción y de la intervención. En nuestro caso, en el tema que nos compete de lo productivo y de lo rural, ahí es donde, digamos, estaría este mix entre el desarrollo social y la producción y el crecimiento económico. Las políticas públicas se diseñan de acuerdo a la formalización de las reglas del juego en el caso burocrático, es decir, lo que las normativas, las leyes, yo tengo como función en mi organigrama y en mis dictámenes institucionales, definir la política, formalizo esa regla de juego y la pongo en acción de acuerdo a. La gestión pública entró y es toda esta tendencia tecnocrática donde lo que sea más práctico desde lo técnico es lo que va a fundamentar la intervención, y la gobernanza un poco juega este incorporar tanto conceptos técnicos como los valores sociales que el agente al que se está participando o interviniendo o con quien se está trabajando tiene por sí mismo. Y finalmente, los recursos con los que se cuenta desde la gestión pública buscan la eficacia y la racionalidad. Vamos a usar los recursos de manera racional y eficaz. Tenemos que gastarlos bien, con pocos, racionalmente. La nueva gestión pública busca la eficiencia, gastar mejor y productivamente. O sea, esta es la tendencia en la que entran mucho los enfoques de mercado y donde se busca la productividad como fundamento del uso de recursos. Y la gobernanza busca los procesos de competitividad y de calidad. O sea, los recursos se van a orientar hacia donde generen mayor competitividad, digamos, es un concepto diferente al de productividad. Competitividad es un poco más integral en el tema de lo que busca como concepto. Productividad es producir más, digamos, un poco en ese concepto. Como les decía, no están exentos de críticas y todos creo que en este momento, supongo, yo me hago la vidente y supongo que todos están procesando en su cabeza cuál modelo es el que operan, con cuál cuando me toca. Inclusive muchas veces como técnicos de lo institucional, a veces algunas cosas se hacen según lo burocrático, la otra es como un gran mix de acciones, pues no son nuevamente absolutistas estos, son procesos que desde lo académico y lo técnico es más fácil un poco desde la experiencia convertir en esta tabla, pero que en el día a día claramente algunas cosas se mezclan y funcionan. Con la gestión burocrática, las principales críticas están en torno a la poca flexibilidad que tiene, que no evoluciona el aparato burocrático, y acá hago una salvedad de los temas y los conceptos. La burocracia y lo burocrático, todos ya lo tenemos como un gran monstruo negro, y nos suena la palabra y ya nos incomoda, o sea, nos suena mal. Pero el concepto como tal, o sea, en su definición antes de su corrupción práctica, es el aparato del Estado. Lo que pasa es que claramente cuando se vuelve muy pesado, muy poco flexible y no evoluciona, no es útil. Pero la burocracia como aparato tiene que existir porque las instituciones, o sea, el Estado no puede intervenir sin una organización burocrática. O sea, no podemos pretender hacer política pública
los, digamos, en proceso participativo, todos sin instituciones, pues no va a funcionar, porque la sociedad son grupos de interés buscando el interés propio. Entonces, burocracia, digamos, lo burocrático no es malo per se como palabra, pero sí la carga histórica que tiene. Pero bueno, a eso se refiere esta poca evolución del aparato, es decir, se vuelve muy pesado, se permite obviamente y abre espacios para procesos de corrupción, para poder meter más y más y más estructura, pero en realidad, digamos, tiene que existir, en alguna forma, pero tiene que existir. Y las políticas son producto de la oferta, no hay una priorización de las problemáticas de la gente social. Entonces, en general, es por ese lado la crítica a la gestión burocrática. La nueva gestión pública, dentro de las principales críticas, es que habla de la colonización privada del Estado. Es esta idea de que lo privado gestione y el Estado haga lo mínimo, se convierta en un Estado mínimo. No hay servicios homogéneos al territorio, o sea, la realidad como veíamos, y en lo territorial es fundamental porque existe en ese territorio en la realidad que ellos tienen. Entonces, al yo hacerlo de manera más eficiente desde la nueva gestión pública, hago discrepancia en el mismo territorio y genero procesos dispares, porque no hay una homogeneización de ese territorio comunidad de política. Y finalmente hay una gran dificultad en la implementación de cambios de las estructuras, digamos, las burocráticas tradicionales, porque por más de que trato de aplicar administrativamente y competitivo, me encuentro con esta digamos, esta realidad del aparato institucional que no me permite tampoco ser más eficiente, como es el concepto que tiene la nueva gestión pública. Busca ser más eficiente, ser más productivo, pero se va a encontrar con la realidad social e institucional y eso le genera dificultad para operar. Y a la gobernanza, las principales críticas es que está jugando a un proceso de consenso en un lugar donde tiene la presión del aparato estatal, de la burocracia pesada y la agresividad del mercado. Entonces, no puede desligarse de esta realidad porque son actores que le van a jugar en contra, y creo que muchos conocemos procesos con la mejor intencionalidad, con la mejor idea de corresponsabilidad, pero que al no tener en cuenta el encontrarse contra este aparato y esta agresividad del mercado, quedan un poco en nada. Otra de las grandes críticas es la propagación de espacios participativos sin cooperación efectiva. Hay una serie de teorías detrás de la participación y lo que ha pasado es que, así como con lo territorial, ahora le ponemos el apellido participación y territorial a todo, sin tener muy claro cuál es el objetivo y para qué se va a realizar. Yo recuerdo mucho haciendo algún trabajo en Bogotá, y mis compatriotas me ayudarán un poco. Bogotá, cuando uno mira el mapa, es solamente urbano, pero en realidad la división administrativa tiene una zona rural muy grande, para la cual no hay una política porque nunca se ha diseñado. Hace muchos años el distrito buscó tratar de implementar, participé en una consultoría para hacer este proceso de diseño de la política pública rural de Bogotá, que ya sonaba raro de entrada, pero tuvimos varios talleres con la gente que participaba de la zona rural. Y siempre me quedó mucho, y es este tema de la participación por participar, que un señor un día, o sea, uno de los talleres, de los primeros, me dijo: señorita, yo quiero saber si vamos a hacer algo útil hoy. Claro, yo me quedé como, pero ¿a qué te refieres? Sí, claro. Me dice: no, es que llevo 2 años viniendo a procesos participativos sobre cómo quiero estar, dónde quiero estar, y la verdad prefiero producir la papa, que me pagan mal, pero me pagan, a no producirla por venir a escuchar durante 2 años un poco lo mismo. Y esto es lo que sucede con los procesos de participación, que están puestos por la idea de hacer partícipes a todos, pero no de fundamentar cuál es la cooperación o cómo se va a definir esa participación en algo concreto en la intervención de su política. Y acá va un punto que también genera mucha controversia, y es que en ese sentido, teniendo en cuenta que la sociedad son grupos de interés, no todo es participable. ¿Sí? No a todos los procesos de formulación de políticas se puede convocar a la participación de la gente social.
pongámoslo, diseñar o definir exactamente el presupuesto puntual de lo que va a gastar el Estado de manera participativa. No acabas más, ¿sí? Porque claro, cada uno va a tender hacia su interés particular, que no está mal, porque es lo que hace como agente social. Yo como Estado, teniendo en cuenta que tengo por encima la responsabilidad del bien común y habiendo tenido insumos, por ejemplo, de diagnóstico participativo, tendría que tener la responsabilidad y la capacidad de definir ese presupuesto, digamos, socializar lo que haya que socializar y volver a la instancia participativa cuando se convierte en algo de cooperación real. O sea, esta cooperación efectiva es cuando todos los actores realmente tienen un papel que además en el proceso final de evaluación tienen un control social porque participaron. Pero no todo es participable, porque si no, no se avanza por esta misma posición. Entonces, ha sucedido mucho eso con la gobernanza. Muchos procesos participativos que generalmente giran en torno a los diagnósticos y a dónde quieren estar, y hasta ahí llegan y la gente sigue participando y sigue yendo. Y como vimos en el caso del productor de papa de Bogotá, el costo de los procesos de participación es muy alto, de la gente social, de los técnicos y de los políticos, porque el tiempo que ustedes están invirtiendo en estar en esta reunión acá es tiempo que están, digamos, gastando de lo que tienen que hacer como responsabilidad. Es decir, que tienen que dar un impacto y un resultado lo suficientemente rentable, entre comillas, para que yo determine y gaste mi tiempo en este proceso. Lo mismo sucede con la participación. Y finalmente hay una gran confusión entre el concepto gobernanza y gobernabilidad, porque lo que a veces se entiende por gobernanza es que todos estén de acuerdo y me den la legitimidad para actuar como gobierno, y no como ese proceso de gestión corresponsable donde todos ponemos. Por ejemplo, suele pasar que el productor siempre llega con la posición de yo no tengo nada que poner, o sea, la verdad es que yo no tengo dinero, no tengo nada que poner. Bueno, parar, si no pones tu trabajo, si tú no estás trabajando en los procesos, no hicimos nada, y lo estás poniendo, y hay que valorizar eso que cada uno de los actores pone, porque tiene un valor importante en la cadena. No es que me digas ay qué bien lo están haciendo, sino que realmente estás poniendo, y es tu responsabilidad y tu compromiso con el proceso de política, lo que tienes para dar, desde donde estás parado. Yo como Estado te puedo entregar alguna serie de insumos, puedo organizar, puedo pensar, pero el que pone el trabajo y el que pone la espalda es el productor, y como tal tiene que visualizar esa posición que tiene en el proceso. Entonces, en los modelos de gestión de gobernanza eso no está tan claro, y a veces pareciera ser como la idea de que me legitimen como Estado lo que estoy haciendo, y no esta idea de que gobernamos conjuntamente dentro de lo que cada uno tiene para aportar. Tengo muy mala puntería en la mano izquierda. Ay, no. Bueno, es un poco, ya lo hablamos, es el tema de tener en cuenta cuáles son las instituciones y cuáles son los marcos que le permiten hasta dónde actuar, y cómo la institucionalidad sistémica tiene que tener en cuenta un poco lo que hablábamos al principio, de que el orgánico se está posicionando por la tendencia cultural que hay, por este valor, y o sea, no puede estar exento de creencias, valores, principios y representaciones colectivas, especialmente en lo orgánico, porque es lo que le está dando la puerta de apertura al mercado. Es esta idea de que yo quiero entrar en la agricultura orgánica, en la agroecología, en la economía verde, y pensar de una manera diferente cómo consumo como consumidor y cómo produzco como productor. Entonces hay que tener en cuenta todos estos parámetros de creencias, valores, estructuras y relaciones de las institucionalidades que hay en los distintos niveles territoriales. Todo esto era el marco un poco, y era lo que quería poner hoy un poco sobre la discusión de lo que significa entrar en un proceso de formulación de política pública diferenciada para agricultura orgánica. El modelo metodológico que venimos trabajando, y que sería un poco la idea de poder estructurar en caso de que efectivamente sea el camino a seguir, está guiado
también desde lo teórico por el ciclo de políticas públicas, que es un modelo conceptual de 1960 y 56, si mal no recuerdo, del ACEN, que determinó que la política pública y su formulación tiene una serie de etapas relacionadas unos con otros y que hoy en día es fundamental para hacer análisis de política pública. En general, este concepto y esta teoría se quedó para analizar las políticas públicas, pero un poco la propuesta acá es que la usemos para formular la política pública. Ya extendernos mucho en cada una de las etapas, digamos, creo que excede el objetivo que teníamos hoy, pero sí quiero un poco mencionar de manera muy general que hacer política pública diferenciada para agricultura orgánica desde la metodología que estaríamos trabajando con ICA son 7 etapas en donde la idea es que se puedan definir mecanismos y estructuras a través de una serie de herramientas metodológicas para que todo esto que hablamos antes tenga un cuerpo y una forma. No es fácil, no es, digamos, tener la receta mágica para poder hacer, pero es poder empezar a pensar desde una manera diferente cómo intervengo el sector y cómo puedo generar mejores impactos. Las etapas, muy rápidamente las menciono nada más, son el diagnóstico, el posicionamiento en la agenda, el desarrollo de una visión que tendría desde esta metodología que definirse como metas estratégicas, o sea, no es solo el gran texto lindo de acá nos queda, o sea, queremos una agricultura sostenible, amable con el ambiente, no, es traducir todos esos grandes deseos en metas estratégicas que generen indicadores que después se conviertan en los lineamientos de diagnóstico y evaluación. Luego vendría lo que es el tema de la identificación del escenario y los recursos que se contarían de todos, los políticos, los financieros y los institucionales, para definir las estrategias, esta de aquí que serían las estrategias de acción, que ya generan programas de intervención, formular y determinar cómo sería el proceso de ejecución, es decir, desde la formulación de la política, yo establezco un mecanismo de ejecución. ¿Cuál va a ser el camino? ¿Cuál va a ser la institucionalidad? ¿Cuáles van a ser los distintos lineamientos con los cuales voy a ejecutar? Y finalmente se definen desde el proceso de formulación lo que es la evaluación y el seguimiento, porque tendría que ser un proceso dinámico, definido para el logro de esas metas estratégicas, que me permita a mitad de camino decir, bueno, mira que cambió esto, tenemos que movernos y mirarlos. Entonces, la idea es poder definir esos procesos de evaluación y seguimiento de manera previa o durante, o sea, definido dentro del diseño de la política. En el tema de agricultura orgánica es fundamental que estos procesos tengan en cuenta lo que tiene que ver con los espacios de diálogo político, como lo es la CIAO, espacios en donde podemos entre todos definir, discutir y pensar este tema de manera conjunta, porque juegan con mucho peso los marcos normativos nacionales e internacionales en los temas de certificación de agricultura orgánica, en un tema de desarrollo y de competitividad. Entonces, un poco esta es digamos, lo que tenemos nosotros que venimos trabajando. Esto es discutir y hablar de política pública diferenciada desde lo que el ICA viene trabajando y lo que, hablando con Graciela, nos parecía bastante pertinente poderlo poner a disposición de los países y del tema de agricultura orgánica. No sé si hay alguna pregunta. Sí, creo que hablé muy rápido en algunos momentos, pero que no sea evidente que el tema me emociona. Y si no, igual te doy la palabra a Grace. Sí, Ana, muchísimas gracias por tu exposición. Qué suerte que el tema te apasione, como todos los que estamos en orgánico. Bueno, espero que hayan podido escuchar. Les damos la palabra si tienen algunos comentarios, consultas,
De todas maneras, le vamos a preguntar, Ana, este PowerPoint lo podemos compartir. Este PowerPoint lo vamos a compartir, lo vamos a subir a YouTube. Esta charla esta exposición la vamos a subir a YouTube. De todas maneras, queda abierta un espacio para consultas, comentarios y también si alguien quiere saber cómo se podría continuar, si a algún país le interesa trabajar en profundidad sobre esto. Algunos seguramente, como en el caso de Honduras y de Panamá, ya hemos al menos iniciado en conversaciones compromisos para trabajar sobre el diseño de políticas públicas para la agricultura orgánica. Si otros países están interesados o quisieran tener más información, les damos la palabra.